se pueda grabar el respectivo audio y la visualización de quién está participando. Muy buenas tardes, bienvenida Wilmeri. Y entonces, adelante, tiene la palabra entonces nuestro compañero Josué para su respectiva exposición. Adelante, Josué. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Me toca exponer lo que serían las hipótesis explicativas, hipótesis nulas y las hipótesis alternativas. En primer lugar, las hipótesis explicativas son las que se plantean cuando el objetivo de la investigación es comprender por qué ocurren ciertos hechos y buscar explicaciones detrás de estos fenómenos. Dame un segundito, habría posibilidad, no sé si hay, si no continuamos así, disculpa que te interrumpa, tienes como subirle un poco el volumen, Josué, si tienes un poquito más de volumen. Si es que tienes, si no, continuamos así. Yo creo que sí, aquí se me escucha. Ajá, exacto, un poquito más de volumen. Y vuelve a comenzar, por favor. Ok, decía que las hipótesis explicativas se plantean cuando el objetivo de la investigación es comprender por qué ocurren ciertos hechos y buscar explicaciones detrás de estos fenómenos para estudiar con variables. Estas hipótesis buscan proporcionar una comprensión más profunda y detallada de los procesos que subyacen a los resultados observados en la investigación. En otras palabras, está relacionada con la causa y efecto de la hipótesis de los hechos. Por otra parte, tenemos la hipótesis nula, que es una declaración o afirmación que contradice la hipótesis que el investigador busca probar. En esencia afirma que no hay efecto o relación entre los fenómenos o poblaciones estudiados y que cualquier diferencia observada es meramente resultado de azar o error. Es utilizada como punto de partida para realizar pruebas de hipótesis con el objetivo de rechazarla si se encuentra suficientemente evidencia en su contra con los estudios que se realicen. Por otra parte, tenemos la hipótesis alternativa, que es la afirmación de que existe una diferencia o relación entre dos o más variables. En términos más simples, se puede decir que es la declaración opuesta a la hipótesis nula y sugiere que hay una relación significativa entre las variables estudiadas de la población de interés. Se puede decir que cada hipótesis nula tiene una hipótesis alternativa, ya que busca proporcionar una respuesta alternativa que contradiga la hipótesis nula y demuestre su falsedad, y también logra verificar si realmente es veraz la hipótesis con la que el investigador quiere trabajar. Un ejemplo que se puede plantear acá es un abogado que quiere investigar la implementación de penas más severas, reduce la tasa de reincidencia en delitos relacionados con el robo a mano armada en una determinada jurisdicción. Entonces se puede decir que la hipótesis nula que se puede plantear es que no hay diferencia en la tasa de reincidencia en delitos de robo a mano armada entre aquellos que recibieron penas más severas y aquellos que recibieron penas menos severas o tradicionales. En otras palabras, la pena más severa no tiene ningún significado o ningún efecto significativo en la reducción de la tasa de reincidencia en delitos de robo a mano armada. Ahora, cuando nos planteamos una hipótesis nula, una que le explique la hipótesis nula, ahora si nos planteamos una hipótesis alternativa, podemos decir que existe una diferencia en la tasa de reincidencia en delitos de robo a mano armada entre aquellos que recibieron penas más severas y aquellos que recibieron penas menos severas o tradicionales. Esta hipótesis sugiere que las penas más severas tienen un efecto significativo en la reducción de la tasa de reincidencia en delitos de robo a mano armada. Y la hipótesis explicativa se puede decir que una vez aplicada ya acá que tengo las anotaciones con esto, disculpe un momento para buscar el ejemplo de la hipótesis
alternativa en relación a los ejemplos que coloqué. Bueno, se va a centrar en entender por qué las penas más severas podrían tener un efecto en la reducción de la tasa de reincidencia en delitos de robo a mano armada. Podría plantearse que las penas más severas disuaden a los delincuentes potenciales de cometer nuevos delitos al aumentar el costo asociado con la actividad delictiva, lo que reduce la probabilidad de reincidencia. Se demora la causa y el efecto. Básicamente esta es la posición con el ejemplo planteado por lo que entendí. Ok, ahora una pregunta a Josué antes de concluir, una pequeña pregunta para Josué y para la clase. ¿Me escucha la clase completamente? Darwin, Alejandra, ¿me escuchan? Wilmeri, ¿se me escucha? Sí, profe, se escucha. Perfecto. Dependiendo, escuchando lo que estaba planteando nuestro compañero Josué, para englobar y concluir su exposición, quisiera hacer una pregunta tanto a Josué como a toda la clase, escuchando todo lo que él dijo detalladamente y su ejemplificación, perdón. Yo quisiera hacer una pregunta para el grupo para que concretemos la idea. Cuando hablamos de una conjetura llamada hipótesis alternativa, ¿qué podríamos decir, qué entendimos, qué podríamos decir, qué intenta demostrar la hipótesis alternativa? ¿Qué intenta demostrar la formulación de una hipótesis alternativa? A ver, Josué o alguno de los compañeros que pueda intervenir. Puede ser Josué que maneja el tema o si algún compañero quiere intervenir. ¿Qué intenta demostrar la hipótesis alternativa? ¿Qué pretende demostrar? Existe una relación con el estudio, con lo que se está estudiando. Esa hipótesis tiene una relación con lo que se está estudiando realmente. Y la hipótesis nula es lo contrario, ya que no tiene relación. Por ejemplo, un ejemplo más sencillo, si es un cierto medicamento alivia el tema cardiovascular, entonces la hipótesis nula me va a decir que ese medicamento no tiene ninguna relación para aliviar el tema cardiovascular en los pacientes, mientras que la alternativa sí me va a decir que ese medicamento en específico, según estudios o estadísticas que hay en esa hipótesis, bueno, sí existe pruebas de que tiene mejora las condiciones cardiovasculares en ciertos pacientes de medicamentos. Gracias, Josué. ¿Alguno de los compañeros o compañeras quiere realizar algún otro aporte? ¿Tienen algo más que agregar o están perfectamente de acuerdo con lo que menciona Josué? Profesor, yo aquí leyendo estoy, investigando algo más de la hipótesis alternativa. Ajá. Me dice que una hipótesis alternativa podría formularse en el marco de un juicio o un caso legal. Por ejemplo, en un juicio por homicidio, la hipótesis nula podría ser que el acusado es inocente, mientras que la hipótesis alternativa sería que del acusado es culpable. En este caso, el objetivo del proceso legal sería reunir pruebas y argumentos para respaldar la hipótesis alternativa de culpabilidad, de modo que se puede llegar a una conclusión más allá de una duda razonable. La formulación y la evaluación de la hipótesis alternativa en el campo del derecho es fundamental para garantizar un proceso justo y equitativo, que se considere todas las pruebas, posibles explicaciones y se tome una decisión basada en la evidencia presentada. Es una hipótesis alternativa que conseguí de la parte de lo que es fundamental en el derecho. Excelente. Ajá, sigue, continúa, adelante. Ahí sí es como una comprensión más y un ejemplo asertivo hacia esa hipótesis. Perfecto. Gracias por la intervención, Wilmeri, muy buena. Efectivamente, con lo que decía nuestro compañero Josué y con lo que participó en este momento nuestra compañera Wilmeri, quedó excelente su explicación y entonces podemos concluir para que nos quede claro y no se crea que es solo palabra lo que estamos estudiando, solo una teoría hueca o vacía. Las hipótesis alternativas
como conjetura, intentan ¿qué? Intentan demostrar, como explicó perfectamente en el ámbito jurídico la compañera Wilmeri, intentan demostrar la falsedad de una hipótesis nula. En el caso que ella planteaba, plantea con argumentos probatorios, comprobar la no culpabilidad de una persona en tal caso que esté siendo acusada de un delito que no cometió. Entonces, para concluir, es eso, la hipótesis alternativa pretende es demostrar la falsedad de una hipótesis nula. Gracias por tu participación, Josué, estuvo muy bien. Y ahora continuamos con Wilmeri, creo que viene en el orden que habíamos establecido previamente. Le toca a la compañera Wilmeris. Adelante, Wilmeris. Buenas tardes. Buenas tardes. Me toca exponer sobre la hipótesis deductiva, hipótesis analógica y transicionales. La hipótesis deductiva. Disculpa que interrumpa. Un segundito, Wilmeri, disculpa que te interrumpa. Trata en lo posible, por favor, de hablarme un poquito más pausado para que te logre captar el video. Acuérdate que estoy grabando, ¿viste? Discúlpame que te interrumpí. Perfecto. Un poquito más pausado porque si no, no te capta el video, no te capta bien el audio. Por favor, gracias. Adelante. Ok. Hipótesis deductiva. Una hipótesis deductiva es parte del razonamiento deductivo, que es un tipo de razonamiento lógico, en el que se infieren conclusiones específicas a partir de premisas generales. En el contexto científico, una hipótesis deductiva se formula a partir de teorías existentes y se utiliza para predecir resultados específicos que pueden ser probados mediante la observación o experimentación. La hipótesis deductiva se refiere a una predicción específica que se deriva lógicamente en principios legales, precedentes judiciales o normativas jurídicas establecidas. Esta predicción se formula con base en la aplicación de reglas generales del derecho a situaciones particulares. Por ejemplo, una hipótesis deductiva en el ámbito de derecho podríamos plantear una predicción sobre el resultado de un caso judicial en función de las leyes aplicables, los precedentes relevantes y hechos específicos del caso. Esta predicción se sometería a pruebas a través de análisis legal y la argumentación jurídica durante el proceso judicial. En resumen, una hipótesis deductiva en el derecho es una proposición que se formula a partir de principios legales establecidos y se utiliza para predecir resultados legales específicos en situaciones concretas, lo que contribuye al razonamiento jurídico y a la toma de decisiones en el ámbito legal. Otro ejemplo deductivo en el contexto del derecho podríamos ser el siguiente: la premisa general. El sistema legal establece que un individuo es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. En la hipótesis deductiva, si un acusado no puede ser demostrado como culpable más allá de una duda razonable, entonces se debe ser considerado como inocente. En este ejemplo, la premisa general es un principio fundamental del sistema legal, y a la hipótesis deductiva se deriva lógicamente en el principio para establecer una predicción específica sobre el resultado del juicio. Esta hipótesis se somete a pruebas a través de un proceso legal donde se evalúan las pruebas presentadas para determinar si se cumple la condición de más allá de una duda razonable. Esta hipótesis puede ser útil para predecir resultados legales, basados en principios legales y constitucionales, y son fundamentales para el razonamiento jurídico y la toma de decisiones en los tribunales. Hipótesis por analogía. Ya, un segundo. Pregunta en general, un segundito, no pierdas ahí. Okay. Vienes con hipótesis de analogía. Perfecto. Escuché perfectamente, el grupo creo que está escuchando. Pregunta para el grupo en general o para ti misma. Este tema tiene relación de las hipótesis deductivas con el método deductivo. Recuerden que ya hemos inclusive tratado en parte de algunas de nuestras evaluaciones del método deductivo.
un método, quisiera que el grupo o la misma Wilmeri, para corroborar que tenemos claro exactamente cuando hablamos de hipótesis deductiva, de aplicación de un método deductivo, que me hicieran un ejemplo sencillo de cómo aplicaría yo una hipótesis deductiva con su demostración consiguiente. Sencillo. Por favor, Wilmeri o cualquiera del grupo que quiera participar, en su defecto la misma Wilmeri. Un pequeño ejemplo sencillo, muy parecido a lo que hemos utilizado en la misma evaluación de nuestras asignaciones. Adelante. Mucho silencio. Si escucho mucho silencio es porque creo que hay algo de dudas. En cuanto recuerden lo siguiente, que perfectamente yo puedo suscribirme al análisis teórico de cualquier tema que yo esté realizando, que yo esté tratando de investigar. Pero como siempre les he repetido y recalcado, es de suma importancia que exista una consonancia, una interrelación en lo que yo lea y lo que yo pueda interpretar. Y es factible y es hasta un ejercicio que nos va a poner a prueba constantemente, atrevernos a cuando leamos algo, expongamos algo, que nos atrevamos a ejemplificarlo. No importa si, o sea, y abstrayéndonos a yo lo llamaría al temor de tratar de equivocarnos, o sea, o de caer en algún tipo de error, puesto que estamos en la cátedra y es perfectamente entendible que expongamos ideas, las contrastemos y las agrupemos en una idea central en donde todos entendamos el tema. Entonces, siempre trato de influirlos en que cuando leamos algo tratemos de ejemplificarlo, porque esa es una de las formas en donde nosotros ponemos en movimiento nuestra capacidad sapiencial para entender del tema de que estamos tratando. Si hablamos de el método deductible o una hipótesis en esta consecuencia, recuerden el ejemplo que yo les ponía en clase. ¿Cómo lo demuestro? La hipótesis sencilla, ejemplo, se cometió un delito X, para no adentrarnos en materia penal, sino se comete un delito. Se formula una hipótesis para que se entienda lo que estamos hablando de esta primera parte que está exponiendo la compañera Wilmeri, y que se nos quede claro a toda la clase. Que a partir de este momento no tengamos más duda en exponer este tipo de ejemplos cuando nos hablen de este tipo de hipótesis. Se comete un delito y entonces existe la primera hipótesis. El culpable es un hombre, una persona de sexo masculino. Esa es la primera hipótesis. El culpable es un hombre. ¿Cuál sería entonces la segunda alternativa del método de deducción de una hipótesis deductiva? No puedo acusar. Si acuso a María, dice Darwin por aquí, podemos decir, se me fue el chat de Darwin. Si alguno de los compañeros los tiene a mano y lo lee, porque yo les digo que tengo problemas para leer la pantalla. Si alguien tiene el ejemplo que coloca Darwin, o me lo pueden repetir perfectamente, sería bueno. Pero bueno, mientras alguien retoma el ejemplo que puso Darwin, le sigo. Se comete un delito. Se presume que el partícipe, el agente activo del delito es una persona de sexo masculino. Entonces, si tenemos a la acusada que es María y es mujer, ¿cuál sería la conclusión dentro de la hipótesis del método deductivo? La hipótesis sería que María no es la culpable
del delito. ¿Por qué? Porque la primera hipótesis que estamos partiendo, que estamos analizando dentro de la deducción, es que el delito lo cometió ¿quién? Un individuo, pero de sexo masculino. Por consiguiente, si en el interín me surge otra hipótesis que señala a María como culpable, obviamente la deducción me va a traer como consecuencia, ¿qué cosa? Que María no es la culpable, porque la primera hipótesis me está señalando que el delito lo cometió un individuo de sexo masculino. Otro ejemplo sencillo. Si yo parto desde un principio claro, y esto no tiene nada que ver con cuestiones raciales, puesto que mi color también es parecido. Si yo digo, los africanos son todos de color negro, los africanos son de piel negra todas, y digo después, Joaquín es africano, ¿cuál sería entonces la conclusión de esta hipótesis? Por supuesto, Joaquín debe ser negro. ¿Por qué? Porque parto de la primera hipótesis. La primera hipótesis, insisto, parto de mi primera hipótesis, donde existe ya una aseveración que se va a convertir en certeza cuando ¿qué? Cuando si yo indico que todos los habitantes que viven en África son negros, esto son cuestiones hipotéticas, pero cuando lo estoy prácticamente afirmando y señalo se me olvidó el nombre que dije, Richard, digo que Richard es oriundo del África, entonces necesariamente en el método de deducción, en la hipótesis deductiva, debe arrojarse que por supuesto Richard debe ser negro. ¿Por qué? Porque si digo que todos los africanos son negros de piel y Richard es africano, por consiguiente, Richard debe ser negro. ¿Se entendió parte de la ejemplificación de la deducción? Wilmeris. Sí, profesor. Bueno, a lo que yo voy entendiendo, la hipótesis deductiva es como la primera impresión que uno recibe al momento de un hecho. Ajá. Hasta que vaya consiguiendo la prueba y demostrando legalmente, o sea, es como que tengo un problema, ¿verdad? Y tengo varios hechos determinantes. Yo esos hechos tengo que ir sacando lo que sí y lo que no. Entonces, tengo que ir demostrando a través de las pruebas de ese, ¿cómo me explico? No le consigo la palabra. Tranquila. Exprésala como tú quieras, que vas por ahí. Exprésala tranquila, no te cohibas, exprésala como tú quieras. Bienvenida Paola, mientras tanto, a nuestra clase de hoy. Exprésala como tú puedas, Wilmery. Ajá, ahora sí me estoy ubicando. La hipótesis deductiva. Tengo un delito, ¿verdad? Tengo un delito donde mataron a una persona con una pistola. En sí yo le veo un orificio de bala a la persona, pero tengo tres posibles herramientas que lo pudieron haber asesinado. Ajá. En el hecho yo tengo una navaja, tengo una pistola y tengo un cortaúñas. Ok, ajá, sigue. Esos tres tipos de armas están llenos de sangre. Ajá. A la persona yo le veo un orificio de bala. Ajá. A través de los hechos, de las pruebas que yo considere que vaya metiendo en el proceso legal, es donde yo voy a saber si fue con la pistola. A simple vista yo digo que fue con la pistola. Perfecto. Ajá, detente ahí. Y entonces, ¿cuál sería tu primera hipótesis? De ese mismo hecho que tú estás planteando, enúnciame tu primera hipótesis. ¿Cuál sería? ¿Cómo la pondrías? A esa persona la asesinaron con un disparo. Con un arma de fuego, claro. Entonces, por consiguiente, si tú encuentras a dos sujetos indiciados del crimen, uno con un cuchillo y el otro con un machete, ¿qué te va a arrojar la tercera parte qué te va a arrojar el resultado de tu investigación? Que no fueron ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos tenía un arma de fuego. Exactamente, estás describiendo el hecho. Claro,
No lo sabes, tienes una presunción. De eso se trata la hipótesis. Y la hipótesis la vas a concretar a través del proceso de estudio. Pero tienes que tener claro que tienes que basarte en elementos ciertos. Porque si ya sabes que fue un arma de fuego, no puedes centrar tu investigación en una persona que tenga un cuchillo. No sé si tú lo vas entendiendo. ¿Lo vas entendiendo? Ajá. Ajá, pero resulta que a medida de mi investigación, resulta que mataron a la persona primero que con el cuchillo, que con el arma de fuego. No, pero entonces es como que quieres que me coma el tigre. Y disculpa que lo utilice gocoso. Si me planteo, o sea, por eso es que a veces cuando me preguntan, denme otro ejemplo. Yo se lo he comentado a nuestra compañera Paola. Estamos hablando ahorita de metodología, pero eso pasa muchísimo, por ejemplo, en materia penal. ¿Por qué no nos explayamos tanto en ejemplos? Porque entonces caemos en que, pero es que si no fue con un arma de fuego, sino que primero fue con un cuchillo y después le dispararon. No sé si tú me entiendes, caemos en una especie de conjetura y nunca vamos a llegar a lo que queremos llegar, es a entender los hechos como son. Y lo que nos interesa saber, y vas bien perfectamente, es de dónde se deriva la hipótesis, por qué se entiende, cómo se realiza la deducción. Me explico, se parte de una premisa y de acuerdo a las variables que presente esa misma hipótesis que están relacionadas, yo voy a constatar de que esa hipótesis es cierta o no, pero basados en qué, en mi primer enunciado, que tiene la mayor probabilidad de ser cierta. Es decir, por eso es que el lunes, cuando nos planteamos el hecho de cómo presentar las hipótesis, decíamos que en principio las hipótesis no son una interrogante. Es distinto, para que tú veas, siguiendo con ese mismo ejemplo que tú digas, es muy distinto que yo diga con qué mataron a fulanito. Es decir, que visiblemente no se nota un rasgo de la persona está muerta, pero yo no tengo ni siquiera un rasgo físico, sin entrar en ulterioridades de un examen forense. Yo no tengo visualizado cómo lo mataron. Entonces mi hipótesis no puede, cuando hablamos de hipótesis, yo no me puedo plantear esta hipótesis siguiente. De que cómo murió fulanito de tal, eso no sería una hipótesis, eso es un planteamiento de un problema. La hipótesis es distinta, el mismo caso que tú estás poniendo, que evidentemente se le vea una herida por arma de fuego. Entonces mi hipótesis es, a fulanito de tal lo mataron de 2 disparos de arma de fuego. Esa es una hipótesis. La certeza y la verificación de esa hipótesis la voy a obtener después que yo obtenga todo mi recorrido investigativo. Entonces yo voy a verificar al final, sí, perfectamente, a fulanito de tal lo mataron con un arma de fuego. ¿Me entiendes? Es por eso que yo te ponía el ejemplo sencillo. Cuando yo digo, todos los nacidos en África son negros, afirmación que no es cierta, porque en Sudáfrica hay blancos. Pero vamos a ponerlo hipotéticamente, que todos los que nacieron en África son negros. Y Richard nació en África, fíjate que yo estoy haciendo una hipótesis que no la estoy preguntando, estoy diciendo todos los que nacieron en África son negros. Al yo hacer mi investigación de Richard, que Richard nació en África, ¿qué me va a arrojar la investigación? La investigación me va a arrojar que Richard es negro. ¿Por qué? Porque estoy partiendo de una hipótesis cierta, una hipótesis basada acuérdate que la hipótesis para realizarla tiene que ser observable, bajo los instintos, debe ser consciente, debe ser algo que sea apreciable, ¿me entiendes? Y jamás puede ser una interrogante. La hipótesis es conjetura verificable, más no interrogante. ¿Vas bien? Perfectamente. Está muy buena la charla. ¿Alguien tiene algún otro aporte de la clase con respecto a este tema, sino para darle seguimiento a la exposición de Wilmery? Si nadie tiene otra pregunta, continúa, Wilmery, con tu exposición. Adelante.